Uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. Un texto sagrado que rige la vida de más de 1.000 millones de personas. Es un reglamento sobre cómo hemos de comportarnos en nuestra vida. Y que aún contiene misterios que nunca han sido revelados. Puede ser interpretado de maneras muy diversas. Contiene fragmentos en los que Dios habla sobre la paz, la compasión, etc. Pero también encontramos otros en los que se habla de violencia y guerra. De los orígenes místicos del Corán en el desierto, Oyó una voz que le decía, recita. a sus escalofriantes advertencias sobre la justicia y el castigo. El Corán no se reprime a la hora de explicar de forma explícita los castigos que nos aguardan en las llamas del infierno. Muchas voces diferentes salen del Corán. Los moderados encuentran apoyo en los versos del Corán. Los radicales también. Como mujer siento que el Corán honra y dignifica a la mujer. Mi creencia personal es que no tengo que usar el hijab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. El Corán fue llamado el libro más influyente del mundo a nivel de ideología. No obstante, existen muchas interpretaciones diferentes. El surgimiento del Corán. ¿Cómo, en medio de todo este contexto, de todas estas historias, de todo esto, cómo surge el Corán? ¿Cómo comienza Mahoma, Mohammed, a escribir el Corán? ¿Y qué explicación da respecto de su escritura y de su naturaleza? No, Mohammed no escribió el Corán. Mohammed era un analfabeto, no sabía escribir ni leer. Y el comienzo del Islam fue oralmente. Mohammed se subía a la montaña, recibía los versículos y los decía a los seguidores, y los seguidores le llevaban de memoria siempre. El Corán contiene el conjunto de revelaciones recibidas por Mahoma a lo largo de poco más de 20 años y comunicadas por este a sus contemporáneos. De una extensión parecida a la del Nuevo Testamento, la obra puede parecer desprovista de coherencia para el lector inexperto. Los fragmentos poéticos se alternan con normas no del todo inteligibles. Las disposiciones dan la impresión de resultar contradictorias. Por ejemplo, en ocasiones parece abogar por una cierta tolerancia hacia fieles de otras creencias y en otras, por una agresividad absoluta. El texto del Corán está compuesto por 114 capítulos denominados surás, dividiéndose en versículos llamados aleyas. Por lo general, en la ordenación de estos capítulos no se ha seguido un criterio cronológico, sino de extensión. En el Corán, salvo la primera sura, suelen aparecer primero las suras más largas y a continuación las demás. Sin embargo, cuando se procede a una lectura del Corán en orden cronológico, la redacción cobra una coherencia extraordinaria en cuanto a la actuación de Mahoma. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Hoy vamos a considerar el Corán y cómo cambió el curso de la historia. Con escasas variaciones, los especialistas dividen los textos del Corán en 4 periodos de aparición. El primer periodo mecano, el segundo mecano, el tercer periodo mecano y el periodo medinés. Es en este último periodo que se realiza su abandono de la Meca, dirigiéndose a la ciudad de Yatrib, hoy Medina, donde falleció. Las primeras suras
transmitidas por Mahoma, según algunos las más hermosas, contienen una referencia muy sencilla a una fe monoteísta. Todas las suras empiezan con la expresión «En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso». La sura 96, aleyas 1 al 5, contiene la orden recibida por él para predicarla. Recita en el nombre de tu Señor, que ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el generoso, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Las suras inmediatamente posteriores se centran en algunos temas persistentes y centrales. Así se afirma que solo existe un Dios, Alá, al que hay que rendir el único culto, que Alá juzgará un día a todos los seres humanos y que exige vivir con equidad, tratando bien a los necesitados y cantando su bondad. La existencia de un único Dios indica también que éste va a juzgar a los seres humanos estableciendo en qué medida se han plegado a su voluntad o han actuado de manera desobediente y rebelde. No resulta sorprendente que las primeras suras del Corán estén repletas de referencias al juicio divino, que además de presentarse como cercano, es descrito con notable sencillez. Sura 101, aleyas del 1 al 11 dice: la calamidad. ¿Qué es la calamidad? ¿Y cómo sabrás qué es la calamidad? El día que los hombres parezcan mariposas dispersas y las montañas copos de lana cardada. Entonces, el autor de obras de peso gozará de una vida agradable, mientras que el autor de obras ligeras tendrá un abismo por morada. ¿Y cómo sabrás qué es? Un fuego ardiente. Es en conexión con una predicación del terrible infierno eterno cuando aparece en el Corán la primera mención a Abraham y Moisés, dos de las figuras emblemáticas del judaísmo. Instruirá al que teme a Alá, pero el inicuo lo rechazará. Se asará en el fuego inmenso, en el que ni morirá ni vivirá. Dichoso el que se haya purificado, el que haya recordado el nombre de su Señor y haya pronunciado la oración. Ciertamente, esto se halla en los escritos antiguos, en los escritos de Abraham y Moisés. Sura 87, aleyas 10 al 15, 18 y 19. Aunque las primeras suras están centradas en un monoteísmo estricto, ya en la sura 87 se nos indica que la predicación de Mahoma pretende ser confirmación de lo que otros profetas monoteístas anunciaron con anterioridad. Sin duda, la noticia es importante, pero en principio no merece una especial atención en las proclamas del profeta del Islam. Su predicación, como hemos señalado, se resume en ese momento en la necesidad de volverse al Dios único, escuchando el mensaje de Mahoma y evitando así el horrible castigo del infierno. De hecho, las referencias a Abraham y a Moisés son muy parcas, mientras que las relativas al horrible suplicio del infierno resultan muy abundantes y explícitas. ¿No saben acaso que quien se enfrente a Dios y a su mensajero estará perpetuamente en el fuego del infierno? Esto será una terrible humillación. Querrán salir del fuego, pero no podrán hacerlo, y tendrán un castigo perpetuo. Ciertamente, Dios maldice a los incrédulos y les tiene preparado el infierno. Pero sabed que los incrédulos serán cubiertos con prendas de alquitrán, caliente en el infierno, y se verterá sobre sus cabezas agua hirviendo. Y verás a los pecadores encadenados unos con otros. Sus vestimentas serán de alquitrán hirviendo, y sus rostros serán abrasados por el fuego. En las predicaciones de Mahoma no solo se sigue insistiendo en el monoteísmo y en la necesidad de volverse a Alá, sino que además se hace hincapié en el hecho de que el mensaje islámico ha sido precedido por los del judaísmo y el cristianismo. Ahora, Alá ha hecho que aparezca en el Corán en árabe, pero este se presenta como un mensaje en plena armonía por los pronunciados por Noé, Abraham, Lot, Moisés, David, Jesús y María. Es de esperar que Mahoma tuviera la esperanza de que los fieles de estas religiones se convirtieran a su predicación, y de hecho, a estas épocas pertenecen los textos del Corán más conciliatorios con ambos. Por ejemplo, en la sura 19, aleyas 30 al 35, tras narrar la concepción virginal de Jesús, de Isa,
y su nacimiento, el Corán relata que algunos se acercaron para ver al bebé y éste comenzó a hablarles. Entonces ella, María, se lo señaló. Dijeron: ¿cómo vamos a hablar con quien se encuentra todavía en la cuna, con un niño? Él, Jesús, dijo: soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y me ha convertido en profeta. Me ha bendecido esté donde esté y me ha ordenado la oración y la limosna mientras viva, y que respete a mi madre. No me ha hecho violento ni soberbio. La paz sobre mí el día que nací, el día que me den muerte y el día que sea resucitado a la vida. Ese es Jesús, hijo de María, verbo de la verdad, sobre el cual discuten. Dios no tiene por qué adoptar un hijo. Se trata de un texto de una gran importancia en la medida en que no solo se afirma, como en el Nuevo Testamento, que Jesús es fruto de una concepción virginal, sino que además se le presenta como el Verbo, título que en el Nuevo Testamento aplica solo a Jesucristo. Asimismo, señala que lo matarán y resucitará, enseñanzas negadas con posterioridad en el Islam. En términos generales, sin embargo, estas predicaciones de Mahoma tuvieron poca acogida entre los árabes idólatras y prácticamente nula entre judíos y cristianos. Los primeros no se sentían atraídos hacia una fe monoteísta que además podía desmantelar el negocio religioso que significaba la ciudad de la Meca, santuario de innumerables divinidades. En cuanto a los segundos, judíos y cristianos, objetaban que en realidad Mahoma era un ignorante que no conocía ni el judaísmo ni el cristianismo y que por lo tanto difícilmente podía significar su consumación. Los argumentos utilizados al respecto por judíos y cristianos no eran escasos, y en buena medida han persistido hasta el día de hoy en las controversias entre las tres religiones. Por ejemplo, en la Sura 20, aleya 87, cuando el Corán relata el episodio del becerro de oro, culpa del mismo a un samaritano, en una época anterior, en un milenio, a la aparición de los samaritanos. En 20:114 es Satanás y no Dios, como en el Génesis, quien viste a Adán desnudo. En 38:20 y siguientes, la reprensión parabólica del profeta Natán, dirigida contra David, es convertida en un pleito que juzga el mismo monarca entre dos litigantes. En el 18:93 y siguientes, Gog y Magog son conectados con Alejandro Magno, en lugar de con el Israel de los últimos tiempos, como hace el profeta Ezequiel. En 11:43 y siguientes, uno de los hijos de Noé perece en el diluvio, en contra de lo relatado en Génesis. En 12:19, José no es vendido por sus hermanos, sino encontrado casualmente por el aguador de unas personas que lo llevan a Egipto. Y además, en las aleyas siguientes se hallan notables diferencias con el relato del Génesis en lo referente a la esposa de Putifar, al destino de los compañeros de prisión de José, al sueño del faraón, etc. En la Sura 40, versículo 38, se atribuye al faraón un episodio que recuerda a la construcción de la Torre de Babel, etc., etc. Mahoma oraba en dirección a Jerusalén, como los judíos. No era menos verdad que aceptaba a Jesús como Mesías, nacido de una virgen y hacedor de milagros, como los cristianos. Sin embargo, las diferencias resultaban abismales. Los judíos no podían aceptar una fe que pasaba por alto los relatos del Antiguo Testamento, que obviaba las regulaciones del Talmud y que además pretendía que tanto Jesús como Mahoma eran profetas superiores a Moisés. Por su parte, los cristianos se encontraban inaceptables las discrepancias entre el relato bíblico y el coránico, pero a la vez consideraban muy dudosa la cristología de Mahoma y desde luego no podían aceptar que Jesús, el Hijo de Dios, fuera inferior a él. El enfrentamiento era inevitable y de hecho continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, un acontecimiento producido en el año 622 iba a dotarlo de unas peculiares características. Durante los primeros años, la predicación de Mahoma no se caracterizó por el éxito, sino más bien por un rechazo casi general. Para los creyentes en otras religiones monoteístas, su mensaje era inaceptable por las causas señaladas. En cuanto a sus paisanos, en su mayoría no estaban dispuestos a aceptarlo. Esta circunstancia pudo concluir en desastre para Mahoma. De hecho, ya a los pocos años de iniciada su predicación,
algunos de sus seguidores tuvieron que exiliarse a Abisinia para salvar su integridad física. Además, durante aquellos años Mahoma había seguido el principio neotestamentario de no acudir a la violencia. Si no hubiera pertenecido a los Quraishíes, una de las familias más relevantes de la Arabia preislámica, seguramente sus adversarios lo habrían asesinado. La situación había llegado a un extremo especialmente tenso cuando en el año 622 huyó a Medina. El episodio iba a convertir este año en la fecha a partir de la cual se contaría el calendario islámico, la Égira. Debe señalarse que tal acción está cargada de justicia. En un tiempo inmediato a su ida de la Meca y su establecimiento en Medina, Mahoma pasó de ser el profeta no violento de los años anteriores a convertirse en un hombre de Estado, decidido a fraguar un nuevo orden espiritual, social y político. No deja de ser significativo que, aunque son muy escasas, las suras medinesas cuentan con una extensión muy considerable. A este respecto, la Sura 2 resulta un ejemplo de cómo iba a ser la trayectoria del Islam en los siguientes años. En primer lugar, el Islam dejaba de ser una religión vinculada a las demás, incluso por lazos meramente afectivos y, según ellas, imaginarios. Desde ahora, la oración diaria se pronunciaría no en dirección a Jerusalén, sino a la Meca. Sura 2, aleyas 136 a 139. Los necios dirán: ¿qué les llevó a abandonar la dirección de la oración que tenían? Responde: Alá pertenece en Oriente y Occidente, guía a quien desea hacia la buena senda. Solo dispusimos la dirección de la oración hacia la que os orientabais para marcar la diferencia entre el que sigue al enviado de quien es un apóstata. Fue grande la sorpresa, salvo para aquellos a los que seguía Alá, ya que él no provocaría el que perdierais la fe. Ciertamente, Alá es compasivo y misericordioso con la gente. Contemplamos tu faz, volviéndose hacia el cielo. Te guiaremos hacia una dirección para la oración con la que quedarás satisfecho. Vuelve tu faz en dirección a la mezquita sagrada. Os encontréis donde os encontréis, volved vuestros rostros en esa dirección. Además, debía quedar bien establecido que tanto los judíos como los cristianos no eran vistos ya con buenos ojos, precisamente por su resistencia a la conversión. Los pasajes al respecto en esta sura son numerosos. De la Sura 2, 85, dice: Hijos de Israel, recordad el beneficio que os concedí y sed fieles a mi pacto. Creed en lo que he revelado a Mahoma, corroborando las revelaciones de que disponéis. No disfracéis la verdad con la falsedad, ni escondáis lo verdadero porque vosotros lo conocéis. Y cuando se les dice: creed en lo que Dios ha hecho descender, contestan: creemos en lo que hizo descender para nosotros, pero no creen en lo posterior, pese a que se corrobora lo que ya tienen. Además, la nueva fe recurriría al uso de la guerra para asegurar su supervivencia y su ulterior expansión. Los tiempos del pacifismo habían pasado definitivamente y ya nunca regresarían. Combatid en el camino de Dios a los que combaten contra vosotros. Matadlos donde los encontréis, arrojadlos de donde os arrojaron. Si os combaten, matadlos. Esa es la recompensa de las que no creen. Matadlos hasta que no haya persecución y en su lugar se levante la religión de Dios. Al mismo tiempo que deja establecida tanto la legitimidad de la guerra como la diferenciación con otras religiones, en esta sura asistimos a todo un esfuerzo legislativo que ya no va solo dirigido a una comunidad religiosa, sino a toda una sociedad. Así se establece qué animales serían impuros. Se desarrollará el derecho islámico, el calendario, la condena del cohecho, la prohibición del vino y del juego, el matrimonio, el divorcio, el matrimonio de las viudas, los testimonios y contratos, así como los 5 pilares de la práctica religiosa que formarían parte de la columna vertebral del Islam. Primero, confesión de Alá como único Dios y de Mahoma como su profeta. Segundo, peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida y si uno dispone de medios. Tercero, ayuno en el mes de Ramadán. Cuarto, la limosna. Y quinto, la oración. Al mismo tiempo, en la Sura 2
quedaba planteada una respuesta a una de las objeciones mayores de los adversarios de Mahoma. Esta consistía en los cambios contenidos en su revelación, cambios que desde su traslado a Medina iban a ser en apariencia más acusados. Este problema intenta ser zanjado con una respuesta fulminante. Es que es ahí donde voy. Esas contradicciones, pues en el siglo VIII, IX empezaron a los musulmanes, pues viendo estas contradicciones, inventaron una ciencia. Ellos dicen una ciencia muy alta del Islam, es muy complejo de entender. Se llama la ciencia del nasikh o el mansukh. Yo la verdad que estudié durante un año, ellos hacen un máster 3 años, y es que se explica en 5 minutos. Los versículos posteriores anulan los versículos anteriores. El nasikh o el mansukh, ¿qué significa? Significa los versículos anulados y los versículos que anulan. Entonces, sencillamente, los versículos estos de buenos y del evangelio, de paz, esos todos fueron en la primera época del Islam. Pero a partir del 624, Mahoma empezó a recibir o a decir los versículos, el que justifican la guerra, la violencia y el yihad. No derogamos una ley o hacemos que se olvide sin entregar una mejor o igual. ¿Acaso desconoces que Alá es poderoso sobre todo? Con todo, tanto para judíos como para cristianos, la objeción ha mantenido su peso y solidez con el paso de los siglos y se ha insistido en que Mahoma fue cambiando su orientación a tenor de sus propias conveniencias y sin importarle las posibles contradicciones. Así, por ejemplo, se señaló que si bien la normativa islámica fija en 4 el número máximo de mujeres que puede tener un hombre, Mahoma llegó a la 12ª y para justificarlo recurrió a una revelación contenida en una sura medinesa. Profeta, declaramos que te son lícitas tus esposas, aquellas a las que diste tus dotes, a la que posee tu diestra porque Alá te las ha dado, a las hijas de tu tío paterno, a las hijas de tus tías y paternas, a las hijas de tu tío materno y a las hijas de tus tías maternas, y a la mujer creyente si se entrega al profeta, y el profeta desea tomarla en matrimonio. Este privilegio es para ti y no para los creyentes. Aparta de ella a las que quieras, atrae hacia ti a las que quieras, y a las que quieras de aquellas a las que apartaste. No cometes transgresión, eso es completamente adecuado para que alivies su mirada, para que no se pongan tristes y para que se satisfagan con lo que les das. Este cúmulo de circunstancias constituyen sin duda uno de los caballos de batalla entre los fieles de las 3 religiones que, si en el caso del Islam apelan a la conversión, en el del cristianismo y del judaísmo insisten en las supuestas contradicciones del Corán, no solo con la Biblia, sino también con su propio contenido interno. Mahoma siguió entregando revelaciones que confirmaron la línea establecida a partir de la Sura 2 hasta su muerte. Sin embargo, cuando ésta se produjo, no existía un texto en el que se hubiera recogido el contenido de las mismas. Hasta ese momento, tal situación no había sido considerada un problema, en parte porque el propio Mahoma podía autentificar las versiones de su revelación y en parte porque algunos de sus seguidores, como Ubay ibn Ka'b, Muad ibn Jabal, Zaid ibn Tabit, Abu Zaid y Abu Abdarda, habían ido aprendiendo de memoria el mismo. El fallecimiento del profeta y la muerte, a menudo en combate, de buen número de las personas que habían aprendido la revelación de memoria, obligaron a poner por escrito el texto del Corán. Tras la batalla de Yamama, Omar insistió ante el califa Abu Bakr del problema, y este ordenó a Zaid ibn Tabit que preparara una edición escrita del Corán. Zaid realizó una labor exhaustiva de recopilación de fuentes escritas y orales en las que incluso se encontró con fragmentos que él no recordaba, como los conservados en la memoria de Abu Juzaima. El resultado fue un texto privado para Abu Bakr que luego pasó a Omar y a su hija Hafsa. En estos libros viene un hadith de Aisha y dice: cuando se escribió el Corán en la época de Muhammad se perdió mucho Corán,
Por ejemplo, decía, Aisha mismo dice en un dicho suya en estos libros, dice, la Surat al-Ahzab, la Sura 33, era 200 versículos y hoy día tenemos 73 nada más. ¿Dónde están los otros versículos? Durante los dos primeros califatos, esta fijación escrita tuvo carácter privado y coexistió con otras. Sin embargo, ya durante el califato de Uthman, comenzaron a surgir serias discrepancias en cuanto al contenido exacto del texto sagrado. En Irak, prevalecía la preferencia por el texto de Abdullah ibn Masud, mientras que en Siria el más apreciado era el de Ubay ibn Ka'b. Para zanjar controversias, Uthman ordenó que el texto realizado durante el califato de Abu Bakr se convirtiera en canónico y que destruyeran los demás textos y volúmenes coránicos. Ha sido objeto de discusión la cuestión de hasta qué punto semejante orden no destruyó algún material relacionado con Mahoma y el primitivo Corán. Las propias fuentes islámicas indican que la Sura 33-23 fue omitida de la recensión realizada por Uthman y que lo mismo sucedió con las dos últimas aleyas de la Sura 9. De la misma manera, los hadices parecen indicar la existencia de determinadas enseñanzas de Mahoma inicialmente contenidas en el Corán, pero que no aparecen en el texto del que disponemos. De hecho, y por citar un ejemplo, solo en la denominada Sura de la Vaca había no menos de un centenar de variantes entre el nuevo texto canónico y el de Ibn Masud. Partiendo de esos datos, no debería de extrañar que las reacciones de los poseedores de otros textos fueran muy ásperas. La canonización completa del texto del Corán se produjo de manera definitiva cuando con el emir omeya de Irak, Hadiadi ibn Yusuf, se estableció una escritura plena. Sin embargo, para entonces la revelación entregada por Mahoma a los árabes llevaba décadas cambiando la historia. No solo había arrancado a un conjunto de pueblos de la idolatría sumergiéndolos en un monoteísmo que pretendía ser la culminación del judaísmo y del cristianismo, sino que además había servido de base para la creación de una nueva sociedad en la que la relación entre la religión y sus habitantes era superior a la de cualquier otra religión de aquella época y para la expansión de un imperio que ya tiempo atrás había superado las fronteras de la península arábiga. Era solo el comienzo. Gobernaba todo. Y también fue gracias a Otomán que él escribió el Corán. ¿Por qué? Porque fue por un consejo que recibió de los seguidores. Le dijeron, bueno, que está muriendo muchísima gente que llevaban el Corán de memoria. Entonces vamos a escribir el Corán. Aparte que hay muchísimos Coranes y uno no para hacer otro. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que hacer un Corán ahora. Pues en el año 650, justo, Otomán llamó a 7 de los mejores conocedores del Corán, entre ellos el secretario personal de Mahoma, en aquel tiempo se llamaba Hassan ben Thabit, y mandó a escribir el Corán. Cada uno escribió el Corán de una forma diferente. Y finalmente Otomán eligió uno de los Coranes y dijo, este es el Corán verdadero. Y ahora mi pregunta, ¿y cómo sabe que este es el Corán verdadero? Además quemó todos los Coranes y cogió este Corán. Y fue este Corán el oficial, según los musulmanes, hasta hoy día. Yo también desescribo con ellos.